muchas gracias y muchas gracias también a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí en Valladolid. Como ha dicho, soy Eva Mateo. ¿Se oye o no? Ah. Vale. Pues muchísimas gracias a los organizadores, ¿no? Así va bien, por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo aquí. Os voy a hablar de la cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias que está ubicada en el Centro de Astrobiología en Madrid. Entonces, las presentes y futuras misiones planetarias, actualmente uno de los objetivos principales es la búsqueda de biomarcadores. Por ello es relevante estudiar en qué minerales, en qué rocas son las más favorables para preservar estos signos de vida y cómo encontrar estos minerales en los ambientes habitables. Uno de los instrumentos que está focalizado en la búsqueda de orgánicos y minerales es Sherlock, y ver cómo ese tipo de signos, por ejemplo, de vida pasada, de microbial, ha podido quedar embebido en los minerales. Entonces, puede haber diferentes aproximaciones. Una de ellas, por supuesto, es las misiones espaciales que realizan la exploración planetaria. Este tipo de aproximación tiene grandes ventajas, como es la exploración real de la muestra. Nos da una información única y primordial de la muestra de estudio, pero bueno, también tiene ciertas desadvantages, ¿no? Ciertas contraprestaciones, el alto coste económico y de tiempo para el desarrollo tecnológico y el alto grado de riesgo que implica una misión planetaria. Por otro lado, otra de las aproximaciones sería la de análogos planetarios, como puede ser la Antártida, Atacama o Río Tinto. El estudio de muestras de minerales en estos ambientes terrestres también presenta ciertas ventajas. Evidentemente supone un coste mucho menor para que la exploración in situ. Y las desventajas que puede presentar es que estamos limitados al ambiente natural tal se muestra en la Tierra. Pues dentro de este contexto de caracterización de minerales y de moléculas orgánicas, nuestra aproximación es mediante la... No sé. Bueno, nuestra aproximación es recrear las atmósferas planetarias en el laboratorio, es decir, traer los objetos planetarios al laboratorio mediante una cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias. No, yo creo que sí que pasa, ¿no? No te preocupes. Las especificaciones, la cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias ha sido diseñada, construida y puesta a funcionamiento en el Centro de Astrobiología. Y para resumir un poco las especificaciones técnicas, controlamos tanto la presión en un rango que va de 5 milibares a 10 a la menos 9 milibares. Esto supone que, por ejemplo, nuestro límite superior es Marte, 7 milibares, y nuestro límite inferior sería Europa, 1 por 10 a la menos 9 milibares. El rango de temperaturas que podemos controlar va desde 10 Kelvin a 325 Kelvin. Es un criostato de helio líquido, un criostato cerrado. La composición de gas la controlamos mediante un espectrómetro de masas que está anexo a la cámara de simulación. La muestra, el tamaño de muestra de nuestro portamuestras puede ir de 5 a 35 milímetros el diámetro del portamuestras. Como podéis ver, ¿pasa o no? Sí. Como podéis ver aquí, por ejemplo, este es el diodo de silicio que tenemos para controlar la temperatura en la muestra. Aquí tendríamos acoplado el espectrómetro de masas. Esto es nuestro sistema de gases, donde están acopladas las diferentes válvulas para poner los gases, y también un contenedor en el que podemos introducir agua y mediante calentamiento introducirlo dentro de la cámara de simulación sublimando mediante vapor de agua. Luego también tenemos las diferentes fuentes de irradiación.
de ultravioleta, iones y electrones. Y además, el potencial de la cámara es tener un multi-technique approach, ¿no? Un análisis de muestras de técnicas in situ, mediante espectroscopía ultravioleta, infrarrojo y Raman. Yo creo que sí. Aquí os voy a enseñar dónde están ubicadas las diferentes espectroscopías. Entonces, tenemos infrarrojo, ultravioleta y Raman. En el caso de infrarrojo, tenemos el espectrómetro, que está fuera de la cámara. El haz de infrarrojo está focalizado mediante la ventana justo en la superficie de la muestra, que estaría ubicada aquí, y refleja por el otro lado, donde tenemos el detector también fuera de la cámara. En cuanto a la radiación ultravioleta, la espectroscopía... ¡Uy! Me han pasado todas de golpe. En cuanto a la radiación ultravioleta, podemos medir en transmitancia o podemos medir en reflectancia viendo el espectro de la lámpara ultravioleta. Y en cuanto a Raman, pues podemos ver aquí, es la Proof, que está directamente acoplada a una de las bridas de la cámara, y la sonda está a pocos milímetros de la muestra de estudio. Podemos ver aquí el setup. Entonces, comentar que las cámaras de simulación pueden ayudar al diseño y a la validación de las misiones planetarias, que son evidentemente las que hacen realizan la exploración planetaria en el objeto planetario de estudio, y luego también pueden ayudar a la interpretación de los datos. Uno de los ejemplos que siempre me gusta mostrar es una colaboración que realizamos en la misión Fénix, en el que el IP de la misión nos mostró estas imágenes y veían un cierto barro en la patita del robot, que dependiendo de los ciclos diurnos y nocturnos cambiaba su textura. Entonces no acababan de entender una justificación adecuada y realizamos los experimentos en la cámara de simulación. Si quieres lo paso yo desde ahí. Pues lo paso desde aquí. Lo probamos en la cámara de simulación. Una vez que realizamos los experimentos, podemos ver aquí, pudimos correlacionar las imágenes de la exploración in situ en el planeta Marte con lo que estábamos analizando en el laboratorio. Si entramos un poquito más Si quieres entrar un poquito más en detalle en los experimentos que realizamos, pues pusimos perclorato sódico dentro de la cámara de simulación, como se puede mirar aquí. Y lo que veíamos es, introdujimos las condiciones de Marte e introducíamos vapor de agua. Al introducir vapor de agua veíamos cómo se expandía el mineral. Según íbamos introduciendo en la atmósfera de Marte más vapor de agua. Esto lo veíamos a simple vista y luego también lo monitorizábamos con infrarrojo. Una vez que habíamos introducido el vapor de agua, incrementamos la temperatura y al incrementar la temperatura vimos como la sal se convertía en un fluido. Por tanto, había un fenómeno de delicuescencia. Ese fenómeno de delicuescencia fue el que fue propuesto para una explicación de cómo esas gotitas de barro, de mineral en la pata del robot cambiaban su textura durante la noche o durante el día, con los ciclos térmicos que hay en Marte. Y todo esto tuvo grandes implicaciones para la presencia de agua líquida en Marte a ciertas condiciones que pudimos testear en la cámara de simulación. Por tanto, pudimos correlacionar nuestras imágenes en la cámara de simulación con las del rover en Marte. Si nos focalizamos un poco en el interés actual que hay por los minerales y por esa búsqueda de biofirmas, pues hemos hecho numerosos estudios. Uno de ellos, por ejemplo, qué minerales podían favorecer la concentración de biomoléculas en su interior, qué minerales son adecuados para preservar y para
usarse como reservoir de estas moléculas, las huellas espectroscópicas que nos pueden dar, incluso qué minerales provocan fotocatálisis. Entonces, he cogido algunos de los ejemplos principales de los que hemos estado estudiando últimamente. Y, por ejemplo, uno de ellos es el siguiente, ¿no? Hemos cogido una molécula básica, un aminoácido, que es la prolina, y lo hemos hecho interaccionar con diferentes superficies minerales, con olivino, monmorillonita, con iron disulfide y con disulfuro de hierro y con hematite. Entonces, hemos visto que si podemos monitorizar la muestra con XPS, X-ray Photoemission Spectroscopy, nos va a dar la composición química que tenemos en la superficie del mineral. Nuestra huella espectroscópica es el nitrógeno, porque el nitrógeno solo lo tenemos en el caso de tener la molécula dentro del mineral. Y entonces, viendo el pico de nitrógeno, podemos saber en qué mineral se ha absorbido de manera preferente. En este caso, la línea azul es la monmorillonita, o sea, se ha absorbido nuestra molécula de manera preferente en la monmorillonita respecto a los demás minerales. Pero además, si analizamos carbono y oxígeno, incluso si analizamos el infrarrojo, podemos saber no solo cuál es el mineral que absorbe mejor las moléculas, sino también en qué forma química. Y eso también nos da gran información a la hora de buscar las moléculas, porque la huella espectral va a ser bastante diferente. Por tanto, estos estudios nos permiten identificar o buscar qué minerales son los que pueden favorecer una alta concentración de moléculas y también protegerlas dentro de la estructura del mineral, protegerlas de la radiación ultravioleta. Todo ello, bueno, pues tendría implicaciones en buscar los planetary sites y detectar las moléculas orgánicas y ver cómo, en este caso, por ejemplo, de todos los minerales que testeamos, la monmorillonita, que es un clay, es el que favorece la preservación y la concentración de los aminoácidos. Siguiendo en esta línea, hemos estudiado también la nontronita como un clay, si es una buena reservoir para los orgánicos, y haciendo los estudios, bueno, pues lo que hemos visto es que si exponemos nontronita a medio alcalino y a medio ácido, una vez que lo ponemos en la cámara de simulación, vemos que sí que se preservan las moléculas, pero en el caso del medio alcalino se preservan de manera mejor. Entonces, no solo es interesante saber que la nontronita puede ser un buen reservoir para un buen reservoir para las moléculas, sino también ver cómo el pH puede afectar a ese tipo de preservación molecular. Seguimos también, hemos hecho otros estudios, estos con espectroscopía Raman, del compuesto de magnesio de sulfato con glicina. También estudiamos epsomita y glicina, que es otro de los aminoácidos. Y lo que hicimos es monitorizarlo mediante espectroscopía Raman. La cámara de simulación, aparte de poder poner las condiciones de Marte, lo que también podemos hacer es una discriminación de cada parámetro. O sea, podemos aplicar simplemente la presión y ver cómo afecta al compuesto la presión y radiación ultravioleta, viendo que son cambios diferentes, y luego la presión, la radiación ultravioleta y la temperatura. En este caso, la presión de 7 milibares provocaban la deshidratación y amorfización del compuesto. Una vez que probamos con radiación ultravioleta, vimos que el hecho del compuesto target era mucho más estable que si exponíamos el aminoácido directamente a la radiación ultravioleta, y también, por ejemplo, que la baja temperatura de condiciones en Marte confería una cierta estabilidad a la molécula de estudio. Voy muy rápido. Bueno, también hemos hecho algunos estudios con nanopartículas de sílice, en el que hemos hecho capas autoensambladas sobre las superficies de oro. Una vez que vemos que las nanopartículas están absorbidas sobre las capas de oro de manera autoensamblada, las hemos introducido en la cámara de simulación y hemos visto que podemos no solo detectar no solo detectar CO2, sino también
que lo almacena, proponiéndolos también estos tipos de nanopartículas como buenos candidatos para nanosensores. Y finalmente, bueno, el mensaje que os quería transmitir un poco es cómo, estudiando las superficies minerales que como concentradores de moléculas orgánicas, incluso algunos de ellos que pueden catalizar ciertas reacciones, pues serían estudiar los nichos en los que podemos encontrar las huellas espectroscópicas de las moléculas y en los minerales en los que mejor se pueden preservar. Por tanto, esta sería la aportación de la cámara de simulación en las misiones planetarias, ¿no? Y finalmente, bueno, hemos hecho numerosos estudios, solo he cogido algunos en cuestión para enseñaros un poco el potencial del equipo. Y finalmente, bueno, pues agradecer al equipo del laboratorio, al grupo de trabajo y a los colaboradores principales que han estado involucrados justo en los estudios que he expuesto hoy. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva, por la presentación de tan concienzudo trabajo. ¿Hay alguna pregunta para Eva entre el público? ¿Una pregunta rápida? Yo sí que tengo una. Cuando dices que hacéis XPS simultáneo con las medidas, ¿significa que tenéis en la cámara integrado el XPS? No, las tres espectroscopías que tenemos en la cámara de simulación es infrarrojo, Raman y ultravioleta. Vale. El XPS lo tenemos en una cámara anexa. Pero las muestras las tenemos que sacar del ambiente y analizarlas en otro equipo de ultraalto vacío. Claro, imagino que en XPS tendréis ultraalto vacío y en estas tendréis presiones típicas. Bueno, la cámara puede bajar hasta ultraalto vacío, hasta 10 a la -9, y luego mediante válvulas y bypass la subimos a 7 milibares, que son las condiciones de Marte. Evidentemente son equipos que es complejo operarlos a altas presiones. Nos gustan las bajas presiones, pero no todos los planetas tienen bajas presiones, entonces tenemos que adecuarnos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos una pregunta. No, un segundo, tenemos una pregunta rápida. Nada, muy interesante tu trabajo. Una cosa simplemente con arcillas, porque tampoco me queda muy claro. Ya sabes que sí, efectivamente, lo de que has hablado de la neutronita, las morillonitas, tiene una gran capacidad absorbente, pero también es muy importante el agua. Entonces, como se cree que debajo de la superficie de Marte hay algo de agua, ¿habéis hecho también la simulación añadiendo estos aminoácidos conjuntamente con agua o solo seco, solo el aminoácido y la arcilla? Los estudios, hemos hecho podemos sublimar el aminoácido dentro de la cámara y también podemos hacer, fuera de la cámara, embeber el aminoácido desde medio líquido. Entonces, estos estudios justamente son los que hemos embebido el aminoácido desde medio líquido, tanto en condiciones alcalinas o en condiciones ácidas. Y lo que vemos, por ejemplo, es que el hecho de que el pH sea alcalino hace que la capa, el interlaminado del clay se expanda mucho más. Entonces la molécula queda mucho mejor protegida. Sí, sí. Entonces el agua es relevante, pero también el pH al que metes la molécula dentro del mineral. Muy bien, gracias. Muchas gracias.